¿Alguien más participó en el experimento social conocido como Flat Stanley? Fui a la escuela primaria a mediados de los 90, 95-2001. Estaba en tercero cuando nuestra profesora anunció que participaríamos en el proyecto de Flat Stanley. Para quienes no están familiarizados con el concepto, Flat Stanley era una serie de libros sobre un niño plano que vivía extrañas aventuras en lugares famosos: Nueva York, el Gran Cañón, Francia, Australia. Este chico iba a todas partes y era como una versión aburrida y plana totalmente de Jorge el Curioso. Empezamos a leerlos en clase, a hacerlos parte de nuestra hora de inglés, y un día la señora Gaisley nos dijo que íbamos a hacer un concurso. La lección de hoy consiste en crear su propio Flat Stanley. Puede tener el aspecto que quieran, pero el ganador del concurso se llevará 3 premios y será elegido como el diseño de la clase que enviaremos para participar en el proyecto nacional y mundial. Todos estábamos entusiasmados. Era una oportunidad de ver nuestro trabajo en las fotografías que nos devolvieran. Por no hablar de conseguir cosas geniales de premios. Cada uno dibujó su propio Flat Stanley y nos pusimos manos a la obra para colorearlo y diseñarlo. Mi Flat Stanley era un espía que llevaba una gran gabardina, un sombrero ancho y unos prismáticos. Llevaba ropa normal debajo, tenía un aspecto tan ridículo que pensé que tenía muchas posibilidades de ganar. Mi amigo Todd se rió cuando le echó un vistazo y me dijo que se veía genial. Su Stanley era un jugador de fútbol americano de los Bulldogs de Georgia, su equipo favorito, y a mí también me pareció muy bueno. Así que cuando la clase votó por los Stanleys mostrados, supuse que ganaría el Flat Stephanie de Kailis. Tenía una diadema brillante y un vestido de baile hecho con fieltro. Era el que yo había votado al menos, ya que no podíamos votar por el nuestro, y si no era el de ella, supuse que ganaría el de Matt. Su Flat Stanley era de un camionero, con sombrero de red y camiseta sin mangas. Se las había ingeniado mucho. Sabía que algunos niños pensaban que el mío era divertido, pero no tenía ninguna posibilidad. No había utilizado ningún material especial, ni había hecho nada realmente innovador. Supuse que lo colgaría en mi habitación cuando lo recuperara. Así que cuando la señora Gaisley anunció que mi diseño había ganado, me quedé de piedra. Esa noche me fui a casa con una nueva pelota súper rebotante, un Stretch Armstrong de bolsillo y una goma de borrar con forma de Pikachu. Esa noche le conté a mamá que había ganado el concurso y que mi Flat Stanley iría a otros colegios y lugares para que pudieran sacarle fotos y luego regresaría. Así podríamos ver todos los sitios increíbles en los que había estado. Me dijo que eso sonaba muy bien y nos pusimos a pensar dónde podría acabar. París, Disneylandia, la Luna. Los dos nos reímos. O incluso un partido de béisbol de los Atlanta Braves. Pasamos una buena tarde pensando en dónde podría acabar, y cuando papá llegó a casa, se unió a nosotros en nuestras ensoñaciones. Me fui a la cama pensando en todos los sitios geniales a los que podía ir Stanley y en lo que veríamos cuando volviera. Todo empezó bastante normal. La señora Gaisley envió un paquete a un colegio de un pueblo de al lado y nos devolvieron las fotos una semana después. Stanley había ido a un partido de voleibol, al Museo de Arte y, por último, a una obra de teatro organizada por la clase. Luego lo enviaron al colegio de al lado, donde Stanley fue de excursión al zoológico y a un partido de béisbol. No eran los Atlanta Braves, sino un partido de T-ball, pero aún así fue estupendo. Stanley viajó a Texas, Nuevo México, California, Idaho y Kansas. Colgábamos las fotos, enviábamos tarjetas de agradecimiento y hablábamos de los lugares a los que Flat Stanley había ido. Fue un buen momento y lo utilizábamos en nuestra clase de geografía para ayudarnos a aprender los estados. Ese año, Flat Stanley estaba presente en todas nuestras clases. Matemáticas. Si Flat Stanley viaja de Burbank, California, a El Paso, Texas, ¿cuánto ha viajado? Geografía.
Si Flat Stanley está en El Álamo, ¿dónde está? Y por supuesto, inglés, donde leíamos los libros y las cartas que recibíamos en voz alta. Se acercaba abril, cuando llegamos a clase y nos encontramos con que la señora Gaisley no estaba. Todos nos desanimamos, porque los miércoles era cuando normalmente recibíamos las cartas de Flat Stanley, y la sustituta nos dijo que la señora Gaisley hablaría de ello cuando volviera. Ese día no hubo Flat Stanley, y cuando la señora Gaisley volvió la semana siguiente, pasamos a otra cosa. Todo lo referente a Flat Stanley desapareció de la clase, y su ausencia era tan notable como lo fue la de nuestra profesora. Nunca nos contó lo que había pasado, y fue un misterio del que se habló en voz baja hasta bien entrado el cuarto curso. Probablemente seguiría siendo un misterio si yo no hubiera decidido, una década más tarde, dedicarme a la enseñanza. Bien, ahora estoy en mi segundo año de universidad y he empezado a estudiar magisterio. Decidí que quería ser profesor de primaria, algo así como de cuarto o quinto curso. Cuando me dieron el nombre de mi mentora, me di cuenta de que la conocía. Era la señora Gaisley, mi antigua profesora de tercero. Ahora enseñaba en quinto. Su jubilación se vislumbraba en el horizonte, y sonrió cuando se dio cuenta de quién era yo, dándome un fuerte abrazo. Bienvenido. Me alegra que hayas decidido dedicarte a la enseñanza. Su clase estaba en la misma aula en la que había impartido tercer grado, y los niños me recordaron mucho a mí y a mis amigos. Era un buen grupo. Tenían ganas de aprender, y ella les caía muy bien. La señora Gaisley siempre fue el tipo de profesora que mantenía la atención de los niños sin esfuerzo, y yo esperaba aprender esa habilidad de ella. Los niños de su clase se adaptaron a mí enseguida, y pronto empecé a dar clases mientras ella se limitaba a observar. Algo de estar de nuevo en su clase me hizo recordar mis días como alumno de tercero en ese colegio, y eso me hizo pensar de nuevo en Flat Stanley. No había nada parecido en su clase de quinto. Los niños probablemente habrían pensado que eso era un sinsentido, pero reavivó la parte del misterio que había sentido una década antes. Intenté encontrar un buen momento para sacar el tema, pero nada parecía presentarse. Hasta el viernes de mi segunda semana. Estaba preparando mis cosas para irme cuando la señora Gaisley se ofreció a invitarme a tomar algo. Me sorprendí un poco, y ella debió de darse cuenta porque se rió al ver mi cara. ¿Qué?, preguntó con el abrigo sobre un brazo. ¿No sabías que los profesores nos emborrachamos también? Decidí unirme a ella, y cuando llegamos, ya nos esperaba un grupo pequeño de profesores. A algunos los conocía, pero a otros no. Resultó que era muy habitual para ellos. Bebían y hablaban de su semana. Se quejaban de algunos alumnos especialmente difíciles y en general se desahogaban. La señora Gaisley y yo nos sentamos en un rincón, asintiendo y escuchándolos, y ella me sonrió por encima del borde de su cuarto vaso de vino, cerca de las 11. He estado enviando críticas elogiosas a tus profesores, me confió. Eres uno de los mejores estudiantes de magisterio con los que he trabajado. Creo que es probable que te contraten al final de tu periodo de prácticas. Yo misma hablaré con el director si no te da un puesto. Se lo agradecí, dando un sorbo a mi segunda cerveza mientras lo asimilaba todo. Oye, ¿puedo preguntarte algo?, dije de repente. Ninguno de los dos está lo bastante borracho como para que te ofrezcas a llevarme a casa, grandulón, dijo ella divertida. No, no es eso. Siempre me ha molestado algo de mi época de estudiante y me preguntaba si te acordabas del proyecto de Flat Stanley que hicimos. Se le fue un poco el color de las mejillas y juraría que se estremeció de pies a cabeza. Me sorprende que lo recuerdes. Fue hace mucho tiempo. Bueno, todo desapareció de la clase tan rápido y cuando volviste, no sacaste el tema nunca más. Todos los libros desaparecieron de la biblioteca de la clase, las cartas también, y todo lo alusivo a él. Creo que hablamos de ello durante la mitad de cuarto curso, antes de que otra cosa llamara nuestra atención. Miró a lo lejos durante un momento, como si debatiera si realmente quería responderme o no.
Creo que necesito un poco de aire. ¿Te importaría acompañarme? Le dije que sí, y nos fuimos entre una lluvia de gritos y burlas hacia ella sobre asaltacunas y Puma al acecho de los jovencitos. Yo la tomé del brazo y ella intentó no inmutarse, pero estaba rígida y un poco inestable cuando salimos al patio. Algo la tenía asustada, y no creí que fueran las bromas de sus compañeros. Cuando salimos, se apoyó en la barandilla de afuera de la zona de asientos, mirando las olas que chocaban con el agua debajo de nosotros. Me acerqué a su lado. Me di cuenta de que estaba intentando averiguar por dónde empezar. Estaba realmente nerviosa. ¿Seguro que quieres saberlo? Es una historia bastante turbia, pero supongo que podríamos contarla como parte de tu educación. Quizá te ayude a evitar algo que a mí me metió en un buen lío y canceló el proyecto Flat Stanley para toda la escuela. Le dije que sí, bastante intrigado por lo que podía haber pasado para que todo un colegio prohibiera algo tan benigno como el proyecto artístico de un niño. Bueno, ¿te acuerdas que enviamos al pequeño Stanley a un colegio del pueblo de al lado? Ellos lo enviaron a otra escuela. Esa escuela lo envió a otra y así sucesivamente. Tuvimos casi el mejor resultado de todas las clases, recuperando el doble de material de lo normal. Sí, regresaba con material para la escuela, que nos servía a todos los maestros. Así que empecé a integrarlo en el plan de estudios, como recuerdas, y fue una parte muy importante de nuestra clase. Aprecié mucho las historias de sus viajes. A veces es difícil mantener la atención de los niños cuando son tan jóvenes, pero Stanley realmente ayudó. Entonces un día llegué y descubrí que un nuevo paquete había llegado el día anterior. Se detuvo, temblando un poco mientras observaba las olas. Alguien nos había devuelto a nuestro flat Stanley, y me emocioné al abrir el sobre. Ese día empezábamos fracciones, al menos eso se suponía, y yo quería ver si había alguna forma de incluir las fracciones. Se cumpliría mi deseo, pero no de la forma que yo quería. La anciana metió la mano en el bolsillo, en busca de un cigarrillo, y me preguntó si podía fumarse uno. Nunca la había visto fumar, pero al inhalar la primera bocanada, cerró los ojos y pareció liberarse al fin. Se suponía que Flat Stanley iría a la escuela primaria Carter White de Boys, pero al parecer se fue a otro sitio. Eres demasiado joven para recordarlo, pero hubo una persona bastante terrible en el medio oeste a finales de los 90. Recogía a mujeres jóvenes que hacían autostop y la policía las encontraba más tarde, cuando él ya había acabado con ellas. De alguna manera consiguió a nuestro Flat Stanley y pensó que sería divertido usarlo para burlarse de la policía. Asesinó a 5 chicas esa semana. Se le quebró la voz al decirlo. La punta del cigarrillo temblaba mientras hablaba y adjuntó fotos de ellas a nuestro Stanley. Eran horribles y al desparramarlas sobre mi escritorio, reconocí enseguida lo que tenía. Estaba temblando y mientras la rodeaba con mi chaqueta, me sonrió con pesar. Eres un buen chico, a pesar de hacerme revivir esto. Sabíamos que los niños de la escuela tenían todo tipo de ideas descabelladas sobre lo que había pasado, pero también sabíamos que ninguno de ustedes se acercaba ni remotamente a la verdad. Dio una larga calada al cigarrillo y dejó caer la ceniza. La primera chica de la que envió fotos fue Ashley Mackenzie. Le había abierto el pecho con una X entre los senos. La había despellejado como si fuera una flor. Su cara tenía el peor aspecto que jamás hayas visto, y justo ahí, en medio de su pecho, estaba Flat Stanley, tu Flat Stanley. Pensé que lo había entendido, pero la señora Gaisley aún no llegaba a lo peor. Luego estaba Francis Carmichael.
la chica que se llevó de la feria. Ella buscaba un aventón y él se lo dio. Le cortó los brazos y las piernas mientras estaba viva, cerrando las heridas con una plancha para que se desangrara más lentamente. Finalmente le cortó el cuello. Le puso un pie de Stanley entre los dientes y le hizo una foto. Él quedó así, de pie, sobre su cuerpo en exhibición con los muñones quemados. Es algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Lo siento, empecé, pero ella me cortó. No, quería saberlo, así que déjame sacarlo todo. Es como el confesionario al que solía ir cuando era pequeña. Si lo saco todo, quizás no me atormente tanto. Luego secuestró a Dawn Cambridge y a Betsy Cambridge. Les partió la espalda como a una rama de árbol e hizo con ellas un par de ángeles de sangre. Colocó a Flat Stanley en medio, en la hendidura entre sus costados, y les hizo una foto. Todavía las estaban buscando cuando encontraron a Ashley. Finalmente, se cruzó con Melanie Fasterly, y ella fue probablemente la peor. La golpeó con un mazo hasta que sus huesos se rompieron, al igual que el cristal. La foto que envió era irreconocible como un ser humano, y si no hubiera sido por el corte del cabello, nunca habría sabido lo que era. Colocó a Stanley entre sus piernas abultadas, como para salvar su pudor, y sinceramente parecía tan plana como él, si no contamos todos los espolones óseos que le sobresalían. A la señora Gaisley le temblaba la mandíbula, lo que le hizo tartamudear las últimas palabras. Cuando volvió a mirarme, había dolor en su rostro. El alcohol se le había consumido. El miedo lo había sacudido todo mientras su mente recordaba lo que probablemente había sido el peor día de su vida. Llamé a la policía, por supuesto, pero mi verdadera preocupación eran ustedes. Si ese psicópata nos había enviado esto por correo, entonces tenía la dirección de la escuela. Si sabía dónde estábamos, podría hacernos una visita y convertirnos en su próximo collage de fotos. Y yo no podría haber vivido conmigo misma si eso hubiera sucedido. Así que se lo di todo a la policía, que accedió a vigilar la escuela durante un tiempo. No tenía por qué molestarme. Este maldito retorcido tenía un área de caza y una presa en particular, ninguno de los cuales eran niños en Georgia. Nunca cambió su modus operandi. Nunca nos hizo una visita. Pero hicieron falta 6 chicas más antes de que lo atraparan. No dormí bien hasta que lo detuvieron. Y no dormí tranquila hasta que le clavaron la aguja el año pasado. Era un individuo podrido y retorcido, y se merecía todo lo que le pasó. Tuve que tomarme el resto de la semana para recuperarme de su regalito, y se habló de que tal vez querrían que me sometiera a terapia. Cuando volví, la escuela había desechado todo lo de Flat Stanley. Era demasiado arriesgado que algún alumno llamara la atención con él otra vez. Y no podían permitirlo. Algunos profesores pensaron que debíamos decirles, otros que debíamos decírselo a los padres, y unos cuantos que debían despedirme por alguna razón. Se decidió que no se lo diríamos a nadie y que no volveríamos a hablar de ello. A cambio de no causar un alboroto, conservé mi trabajo. En aquel entonces me pareció un trato bastante adecuado. Así que esa es toda la triste historia. ¿Cura tu curiosidad? Lo hizo. La señora Gaisley también tenía razón. Me ofrecieron una plaza al final de mi formación y resultó que era la suya. Ella se jubiló a finales de ese año, porque quería pasar más tiempo con sus nietos y sus hijas. A veces seguimos tomando algo. Es una mujer encantadora. En cuanto a mí, me fijé en una parte importante del contrato cuando me lo presentaron. Lo pusieron en negritas para que no se me escapara y para que, si lo incumplo, solo pueda culparme a mí mismo el resto de mi vida. En ninguna circunstancia
Nuestros alumnos participarán en ningún programa que envíe documentos a otras escuelas o entidades, sin el permiso expreso de la administración. Esto incluye los programas de Amigos por Correspondencia, Manos a través del agua, el proyecto de Flat Stanley y cualquier similar. Firmé ese contrato hace 10 años y ahora yo mismo instruyo a estudiantes de magisterio. En la década que llevo enseñando, nunca he incumplido esa norma y tengo que agradecérselo a la historia de la señora Gaisley. Cuando envías algo hacia el mundo, nunca sabes quién responderá, ni qué oscuros secretos pueda tener que decir. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Steve Player 25, Multigamer, Alucard, ID0, Aliana Marlene Fragoso Trejo, Lauti Videla, Fred RZ, Free Blunt, Jinx, Miguel Hernández, Itzel Abigail Arredondo Mercado, Killer Deadpool, Jorska, Gustavo Salguero, Cristina, Dulcan Selin, Eric David Santiago. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.